Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Expediente Extranjero. Soy Sara Milanés, una filóloga cubano-española que me dedico a generar contenidos en esta plataforma para que los extranjeros como tú estén bien informados. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha causado mucha controversia y afecta directamente a miles de descendientes de españoles que viven en Cuba y Puerto Rico. Hablamos del Tratado de París de 1898 y su impacto en la nacionalidad de los españoles y sus descendientes en estas antiguas provincias españolas. Tal vez te hayas preguntado por qué tantos descendientes de españoles en estos territorios están encontrando dificultades para obtener la nacionalidad española a pesar de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022 en España. Pues todo esto tiene que ver con el Tratado de París y lo que significó para los españoles en Cuba y en Puerto Rico. Hoy hablaremos de esa historia poco conocida y de cómo sigue afectando a muchas personas más de un siglo después. Y además veremos la esperanza que muchos han puesto en la demanda que ha interpuesto un cubano radicado en Chicago para cambiar esa situación. Comencemos. El 10 de diciembre de 1898, España firmó el Tratado de París, un acuerdo que puso fin a la guerra hispano-estadounidense. O sea, para negociar la paz, el Tratado de París fue el resultado de la negociación. Este tratado implicaba ceder Puerto Rico, Filipinas y Guam a los Estados Unidos, mientras que Cuba quedó bajo tutela estadounidense hasta su independencia en 1902. Es importante saber que aunque la firma oficial fue el 10 de diciembre de 1898, el tratado entró en vigor el 11 de abril del año siguiente, o sea, en el año 1899, después de ser ratificado por ambos países. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este tratado no solo significó la pérdida de las últimas colonias en América, sino también la pérdida de la nacionalidad española para los ciudadanos españoles que residían en estas provincias. Hablemos de ello. Hasta el momento del tratado, Cuba y Puerto Rico eran provincias de ultramar de España. Esto significa que los nacidos en esos territorios eran considerados ciudadanos españoles con plenos derechos, tal y como si hubieran nacido en la península. Pero con la firma del Tratado de París, todo cambió. En el artículo 9 del tratado se estipulaba que los ciudadanos que residían en estos territorios debían elegir si querían mantener su nacionalidad española, y aquí es donde comienza el problema. Muchos de los españoles en Cuba y Puerto Rico no fueron informados adecuadamente sobre el contenido del tratado ni sobre la obligación de declarar su deseo de conservar la nacionalidad española. En aquel entonces, la falta de información, las barreras de la comunicación y la escasa alfabetización hicieron que miles de personas ni siquiera supieran que tenían que realizar ese trámite. Eran otros tiempos. Tengamos en cuenta que no había televisión, ni internet, ni WhatsApp, ni correos electrónicos. Por tanto, es más que entendible el grado de desinformación. Además, al no declarar su intención de seguir siendo españoles, perdieron su nacionalidad automáticamente. Miles de familias españolas en Cuba y Puerto Rico quedaron en el limbo, bajo nuevas administraciones coloniales sin su estatus de ciudadanía original. Imaginen el impacto de este suceso. Estas personas que habían sido españolas durante generaciones, de repente quedaron totalmente desligadas de la madre patria, en muchos casos sin ni siquiera saber que esto estaba ocurriendo. Y este vacío legal que sucedió a partir de 1898 sigue afectando a sus descendientes hoy en día. Con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el año 2022, muchos descendientes de originariamente españoles y descendientes de exiliados españoles durante la Guerra Civil
y la dictadura franquista han podido solicitar la nacionalidad española. Sin embargo, muchos descendientes de los españoles que vivían en Cuba y en Puerto Rico en 1898 no pueden beneficiarse de esta ley. ¿Por qué? El problema radica en que la pérdida de nacionalidad que sufrieron sus antepasados no se considera ni un exilio político ni está relacionado con la dictadura franquista. Estos descendientes han quedado fuera de las disposiciones de la ley, a pesar de que sus antepasados eran ciudadanos españoles hasta el momento del Tratado de París. Para muchos de estos descendientes, este es un verdadero agravio histórico. Sus abuelos y bisabuelos no se exiliaron voluntariamente ni traicionaron a España. Simplemente perdieron su nacionalidad española por la falta de información y por las decisiones geopolíticas de la época. Pero hoy en día no se les está reconociendo el derecho a recuperar su ciudadanía española. Por tanto, el análisis que se desprende es que si un español entró a Cuba antes del 11 de abril de 1900, le pudo haber afectado el artículo 9 del Tratado de París, que decía que los españoles nacidos en la península que se encontraran en Cuba al momento de la entrada en vigor del Tratado de París tenían solamente ese año para declarar que querían seguir siendo españoles. El que no lo hizo automáticamente perdió la nacionalidad española. Lo que implica ahora, con la ley de memoria democrática, que si su abuelo o bisabuelo llegó a Cuba antes de 1900 y no conservó la nacionalidad española en virtud del artículo 9 del Tratado de París, y el hijo de ese abuelo o bisabuelo nació en fecha posterior a 1900, por ejemplo, ya no nació español, porque nació de un padre considerado ya un ciudadano cubano. Pero si fuera el caso de que el abuelo o el bisabuelo entró después del año 1900, ya tenemos un problema menos, porque no le afectó el Tratado de París, y si nunca se naturalizó como cubano, entonces se mantuvo siempre siendo español, lo que significa que al nacer sus hijos sí les transmitió la nacionalidad española, y ahora usted, que es el nieto, puede optar como descendiente de español. Por tanto, para los descendientes de españoles, el mejor consejo es que localicen y revisen la documentación de sus antepasados para que puedan conocer y verificar si su ascendiente español se vio afectado o no por el artículo 9 del Tratado de París. Una vez hecho esto, ya sabrán si su familiar se mantuvo siendo español o no. Si se mantuvo siempre siendo español, el nieto o el bisnieto podrá optar a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, pero si no se acogió al artículo 9 del Tratado de París y perdió su nacionalidad española de manera automática, ahora sus descendientes no tienen derecho a optar. Sin embargo, a pesar de las consecuencias negativas del Tratado de París, queda una luz de esperanza. El cubano Michael Arista Salado Hernández, quien radica en Estados Unidos y estudió Derecho, en octubre del año 2022 interpuso una demanda con el objetivo de derogar el artículo 9 del Tratado de París. Este artículo es el que establecía que los españoles en Cuba y Puerto Rico perdían su nacionalidad a menos que declararan su deseo de mantenerla. El propósito es lograr que se pueda invalidar el artículo 9 del Tratado de París y acceder masivamente a la ciudadanía española, porque se considera que fue una desnaturalización masiva y forzosa que nunca fue transcrita al registro civil español, y al no haber cumplido con una formalidad de fondo impuesta por la legislación española, no puede ser verificada conforme a derecho, por lo que se considera que tanto el artículo 9 del Tratado de París como los reales decretos de 1901 son nulos de pleno derecho. Michael Arista Salado, como muchos otros, considera que ese artículo violó los derechos de los ciudadanos españoles de las provincias ultramarinas, quienes no recibieron la información adecuada para tomar una decisión informada sobre su estatus de nacionalidad.
Si esta demanda tiene éxito, podría abrir la puerta a que muchos descendientes de españoles en Cuba y en Puerto Rico puedan recuperar la nacionalidad española que les fue arrebatada a sus ancestros de manera injusta. Es realmente una batalla legal compleja, pero llena de esperanzas para miles de personas que sienten una conexión histórica y emocional con España. El Tratado de París de 1898 significó el fin del Imperio Español en América, pero también representó la desconexión forzosa de miles de españoles en Cuba y Puerto Rico de su nación. Hoy, más de 120 años después, sus descendientes siguen luchando por recuperar ese vínculo perdido. Vamos a ser positivos y a pensar que se puede lograr la derogación del artículo 9 del Tratado de París y serán resarcidos los derechos de todos los españoles que fueron desnaturalizados por dicho tratado, un derecho histórico que tienen ahora sus descendientes a la nacionalidad española de origen. Esta historia sigue siendo una parte fundamental de la historia de los descendientes de españoles en ambos lados del Atlántico. Gracias por acompañarme en este video. Si conoces a alguien que esté pasando por esta situación o crees que este tema debe ser más conocido, no dudes en compartir este video y dejar tu comentario abajo. No olvides tampoco suscribirte al canal para seguir explorando más sobre nuestra historia, leyes y las conexiones internacionales que marcan la vida de tantos emigrantes. Un abrazo apretado y recuerda que nos vemos aquí cada semana.